Muy bien, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, que es apellidos más frecuentes en Latinoamérica. Aquí vamos a hacer nuestra tabla de 4 columnas. Recuerden que las columnas son en forma vertical y las filas son en forma horizontal. Entonces, como datos, en este ejemplo tendremos apellidos. Nuestra segunda columna será frecuencia, que quiere decir las veces que se repite en nuestra encuesta. Y luego vamos a tener nuestra columna de porcentajes y por último nuestra columna de grados. En esta vamos a colocar todos los apellidos que tenemos para nuestro Latinoamérica. Una vez que ya tenemos nuestra primera columna, que son los apellidos más frecuentes en Latinoamérica, vamos a colocar la frecuencia. Esta frecuencia la vamos a obtener de los datos que se realizan en la encuesta. En este caso la encuesta pues ya estaba elaborada, entonces tenemos como dato 2 en Hernández, 2 en López, 1 en Martínez, 6 en Rodríguez, 1 en Flores, 4 en González, 1 en el apellido Quispe y 1 en Zambrano. Nuestra última fila siempre va a ser nuestro total de nuestros datos. En este caso nuestra frecuencia, nuestro total es de 18. Quiere decir que son 18 nuestros apellidos que se repiten, es la suma de todos estos. Para sacar nuestra tabla de porcentaje lo que tenemos que hacer es una regla de 3. A continuación les voy a explicar cómo elaborarla. Para elaborar nuestra regla de 3, primero vamos a partir para la del porcentaje, vamos a obtener nuestro 100%. ¿Qué es nuestro 100%? Ese 100% es el total de nuestra muestra. ¿Qué es nuestra muestra? Pues las 18 personas, o en este caso apellidos, que tenemos en nuestra encuesta. ¿Qué otro dato sé? Aquí en nuestro primer ejemplo vamos a colocar el apellido de Hernández. Recordemos que para Hernández tenemos una frecuencia de 2. Es el dato que estamos colocando aquí. Y esta va a ser mi incógnita. Quiere decir que yo no conozco este dato, pero es el dato que yo quiero saber. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una multiplicación. ¿Pero qué vamos a multiplicar? Vamos a elaborar esta tablita y vamos a unir con un tache nuestros datos. Los datos que queden juntos por la flechita son los que vamos a multiplicar. Entonces colocamos 100 que multiplica a 2. ¿Y qué vamos a dividir? El número que se quedó con la incógnita, que en este caso sería el 18. Entonces colocamos 100 por 2 es igual entre 18. Esto va a ser igual a 11.11. Y este dato es el que yo voy a colocar en mi ejemplo aquí en porcentaje. Entonces aquí voy a poner 11.11. Como López tiene la misma frecuencia que Hernández, por lo tanto quiere decir que su porcentaje es el mismo. Aquí en nuestra fila del total ya podemos colocar nosotros nuestro total, que debe de ser un 100%. Hay veces que no sale un 100% porque estas son números repetitivos, quiere decir que son periodos. Por lo tanto no nos va a dar un 100%, pero buscamos un número muy aproximado al 100. Para la columna de grados vamos a realizar igual una regla de 3, como en el caso del porcentaje, pero nuestra diferencia es que ahora nuestro 100% será 360. ¿Por qué 360? Como nosotros vamos a elaborar una gráfica circular, recuerden que el círculo tiene un total de grados de 360. Ahora aquí vamos a colocar el apellido y vamos a colocar nuestra frecuencia total, que serían los 18 apellidos que tengo.
Nuestro incógnita ahora quedará aquí, abajo de los 360 grados. Y aquí vamos a colocar igual la frecuencia. Vamos a utilizar el ejemplo de el apellido Hernández con una frecuencia de 2. Recuerden que para saber qué multiplicar y qué dividir, vamos a realizar esta pequeña tabla y colocamos las flechitas. Es el mismo procedimiento que en el paso anterior. Las dos flechitas que tengan números son las que nos van a indicar una multiplicación, y el número que está con la incógnita solo es el que nos va a dividir todos nuestros números. Y entonces vamos a multiplicar 360 por 2 entre 18, 40 grados, el cual vamos a anotar en nuestra tabla en el apellido Hernández. Aquí, como en López tenemos el mismo dato, vamos a colocar el mismo grado. Para nuestro siguiente dato, el que vamos a cambiar es el que estaba aquí. En el ejercicio anterior era un 2. ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia de Hernández era un 2. Ahora vamos a hacer con la frecuencia de Martínez, que sería un 1. Por lo tanto, nos quedaría 360 por 1, serían 360 entre nuestro 18. Y esto nos va a dar un total de 20 grados, que vamos a colocar en nuestra tabla, y lo vamos a repetir en el apellido Flores porque tiene la misma frecuencia, en el apellido Quispe y en el apellido Zambrano. Una vez que yo ya tenga todos mis datos, ustedes tendrán que calcular el de Rodríguez y González. Vamos a sumar esto y nos tiene que cuadrar con el número 360. ¿Por qué 360? Porque lo habíamos dicho que es nuestro total de grados que tiene un círculo. Recuerden que lo que vamos a hacer es una gráfica circular y los grados nos sirve para saber qué tamaño va a ser nuestro sector. Recuerden que nuestros sectores son estas partes de nuestra gráfica. Ustedes deberán elaborar esta gráfica en su cuaderno. Recuerden que es parte de su calificación. Aquí tenemos un ángulo. El ángulo es el que ustedes están calculando en esta hoja. Estos son los grados. Es el tamaño que va a abrir nuestro sector en nuestra gráfica circular. Recuerden que nosotros tenemos nuestro círculo, nuestro centro, y no podemos únicamente llegar y decir, tengo 8 datos, voy a hacer las divisiones como así, ¿no? Y aquí le pongo un dato, acá otro. No, eso es incorrecto, jóvenes. No pueden dividir una gráfica circular como ustedes quieran. Para ello tienen que elaborar la operación y hacer esta tabla de los grados, para que entonces yo pueda marcar mi centro y con ayuda de mi transportador, de mi juego geométrico, yo pueda saber. Voy a colocar mi inicio y con ayuda de esta herramienta voy a colocarlo. Recuerden, el centro va en el centro y el 0 va en el 0. Yo con esto ya puedo elaborar mi gráfica circular. Me dice que para el apellido Hernández tengo 40 grados. Entonces tendré que utilizar mi transportador y marcar el número 40. Aquí está el número 40. Si mi transportador es más pequeño que mi círculo, marco dentro del círculo y después con la regla 1 el centro
con el punto de mi circunferencia pasando por el puntito que yo acabo de marcar. Aquí hay un ángulo de 40 grados, pero en mi gráfica yo no voy a marcar eso, porque yo lo que quiero hacer es una gráfica para poder leer la información que tengo yo en esta tabla. Por lo tanto, los datos que yo voy a poner dentro de mi gráfica serán los datos que tengo yo aquí, que son apellido y mi porcentaje. Esos son los datos que sí voy a colocar aquí. A lo mejor y mi círculo es muy pequeño y no cabe toda esa información. Puedo poner únicamente el porcentaje y aquí afuera de mi círculo colocar mi dato. ¿Qué dato? En este caso es Hernández. ¿Sí? Y ahora con el transportador nuevamente coloco en el centro y ahora mi 0 va a ser donde yo marqué mi segunda línea, es decir, mi límite de mi sector. Ahora me dice que mi segundo dato es igual de 40 grados, que es el apellido López. Entonces nuevamente marco 40 grados. Aquí está mi marca. Desde el centro subo la línea para tocar mi circunferencia y pongo mi porcentaje. 11%. ¿De qué dato? De López. Colocamos aquí el apellido López. Y ahora nuevamente el centro, el 0. Y ahora mi siguiente dato es Martínez con 20%. Entonces hago aquí mi marca en el 20 y con mi regla subo. Este es un 5.55%. Y coloco el dato de Martínez. Y así es como elaboramos nuestra gráfica circular. Recuerden que esta semana vimos 3 ejemplos. Uno, que sería el de apellidos más frecuentes de Latinoamérica, con estos datos que son los que ustedes deberán de tener en su cuaderno. Yo les di en esta ocasión la frecuencia y ustedes calcularon el porcentaje, los grados y elaboraron su gráfica circular en su cuaderno con todos los datos y el porcentaje y agregándole color. Para mi segundo ejemplo, yo les di apellidos más frecuentes en México. Aquí están los apellidos más frecuentes que ustedes tuvieron que haber elaborado igual esta tabla con los datos de apellidos, su frecuencia que fue la que yo les di, con un total de 32 datos, el porcentaje que ustedes iban a calcular y los grados. Y después de calcular esta tabla tenían que elaborar su gráfica circular igual con los datos de apellidos y el porcentaje. Esta gráfica se trabajó exactamente igual que la primera, de apellidos más frecuentes en Latinoamérica, porque yo les estaba dando la frecuencia y ustedes tenían que calcular estas dos. Para el tercer ejemplo y el último que vimos fue el de gastos mensuales. ¿En qué gastaba la gente o en qué más gastaba la gente su dinero mensualmente? En este ejercicio yo les di lo que eran los gastos: ropa, transporte, alquiler, ahorro, comida y otros gastos, y les di la tabla del porcentaje, dando un total de 100%. En el apunte que yo les dicté, les dije que entrevistaron a un total de 200 personas. Yo con estos datos puedo sacar la frecuencia y sacar los grados. ¿Cómo lo hacemos? Con la misma regla de 3. Vamos a colocar nuestro 100% y vamos a colocar nuestra frecuencia.
¿Cuál es el total de mi frecuencia? El total de personas entrevistadas, que serían 200. El dato que yo desconozco y quiero saber es la frecuencia. Y el porcentaje sí lo tengo. Por ejemplo, si yo quiero saber la frecuencia de ropa, voy a utilizar este 10%. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Abajo de nuestro porcentaje, porque en esta columna van los porcentajes y de este lado estamos colocando nuestras frecuencias. Elaboramos el mismo procedimiento que les había enseñado de la regla de 3 y colocamos nuestras flechitas para saber qué multiplicar y qué dividir. Aquí me está diciendo que voy a multiplicar el 200 por el 10 y todo esto lo voy a dividir entre 100. Entonces tengo 200 por 10 me da un total de 2000. Únicamente le agregamos un 0 porque lo está multiplicando por 1, por eso nos salió 2000 y esto lo vamos a dividir entre 100. Como lo vamos a dividir entre 100, únicamente cancelamos los ceros. Si abajo cancelamos 2 ceros, arriba también. Y entonces podemos decir que esta operación nos da un total de 20. Y ese dato lo vamos a colocar en nuestra tabla en frecuencia. Quiere decir que ropa tiene una frecuencia de 20. Aquí en ahorro es el mismo dato y entonces repetimos. Ustedes tendrán que calcular la siguiente, utilizando esta misma, pero el dato que se va a ir cambiando en cada ejercicio es este. Y por lo tanto nos va a cambiar nuestro resultado. Entonces en el siguiente tenemos 15% en transporte. Vamos a colocar el número 15 y aquí vamos a cambiarlo por el 15 y así le van a hacer para completar esta. Los grados se utilizan de la misma manera en que ustedes ya lo estaban calculando. Les voy a explicar una vez más. Tenemos nuestro total de grados, que es 360, y nuestra frecuencia, que es la que acabamos de calcular. Nuestro total es de 200 personas y este es el dato que yo desconozco y quiero saber. Y aquí en mi primer ejemplo de ropa yo ya sé que tengo una frecuencia de 20. Ahora vamos a hacer nuestro tache para saber qué multiplicar y qué dividir. Y aquí nos arroja que tenemos que multiplicar 360 por 20 y lo vamos a dividir entre 200. En nuestro primer ejemplo nos da 7200 entre 200. Yo puedo ya eliminar estos ceros y únicamente dividir 72 entre 2, el cual me da un resultado de 36 grados, que vamos a colocar en nuestra tabla en la columna de grados en el apartado de ropa. En nuestra fila de ropa entonces colocamos 36 grados y esta misma la repetimos en ahorro. Para nuestro siguiente dato en transporte vamos a quitar este número 20 y vamos a colocar nuestro resultado que nos haya dado en nuestra tabla de frecuencia, que ustedes tienen que calcular. Una vez que calculen esa tabla, pues ya podían elaborar igual su gráfica.